Bien. A ver, ¿cómo vamos a organizarnos? De algún modo quiero abordar un poco esto de a quiénes enseñamos, que es la actividad grupal calificada que está en curso y que ustedes tienen que presentar la próxima semana. ¿Puede ser? Sí, la próxima semana Una presentan pregunta, ustedes. profe, sobre eso. El punto grupal solamente es la parte de observar la historieta, ¿no? O también lo del Exacto. punteo. Ah, ok, gracias. No, no, es simplemente el análisis que hacen de la historieta. Un Genial. poco parte de la clase quiero trabajar sobre esto de a quienes enseñamos y otra parte quiero presentarles lo que subí hoy sobre contenidos, transposición didáctica, tipos de contenidos y demás. Así que vamos a organizarnos de ese modo. Recuerden que cualquier consulta, duda o pregunta, este es el momento, es el momento de diálogo. Así que bueno, arranquemos primero esto de a quienes enseñamos. Aquellos que por ahí ya tienen en curso sus trabajos, esto va a venir bien. Aquellos que no han empezado, también les va a venir bien. Y si es necesario revisar, todavía tienen una semana para poder hacerlo. Vamos a empezar con el texto de Fernández Coto. ¿Sí? Texto que resulta interesante. En principio, ¿qué nos va a decir Fernández Coto? O sea, cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje, ¿cierto? Si quieren ubicarlo, estamos en el capítulo 11, enseñando para todos y cada uno. Esto es la clase anterior. Forma parte del trabajo que ustedes tienen que presentar. Bien. Y entonces considera que estos estilos de aprendizaje tienen que ver, por un lado, de la combinación de las inteligencias múltiples, toma la propuesta de Gartner acerca de que no existe un único tipo de inteligencia, sino que son múltiples inteligencias puestas a prueba para la resolución de situaciones problemáticas, para la creación de algo. Entonces, resulta de, por un lado, las inteligencias múltiples, los canales de representación sensorial preferidos, va a identificar tres: visual, auditivo y kinestésico. La predominancia de uno u otro hemisferio, contextualiza un poco, esta autora proviene de las neurociencias, es especialista en neurociencias y su aporte en la educación. Y por otro lado, es resultado también de la forma de resolver los desafíos, si se resuelven los desafíos de manera convergente o divergente. Estos estilos de aprendizaje están influidos por cuestiones genéticas, por cuestiones culturales y sociales, por el entorno y por el tipo de aprendiz que hace una caracterización entre profundo, estratégico y superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, para este capítulo y para lo que nosotros vamos a analizar, va a considerar los estilos de aprendizaje, es decir, las inteligencias puestas a juego, desde los canales de representación y las inteligencias múltiples. Y nos va a decir, desde las inteligencias, va a hacer toda la categorización, inteligencia lingüística, logística, espacial, y la existencia de señales de acceso a esas inteligencias. Lo que muchas veces hemos escuchado como el mal comportamiento, tal vez es una puerta de acceso para reconocer qué inteligencia está siendo, se manifiesta en ese momento. Hace mención al charlatán, ¿sí? Que le gusta hacer sociales, y dice, bueno, seguramente tendrá una inteligencia lingüística. Aquel que necesita escuchar música o está todo el tiempo eh, golpeando con la lapicera y haciendo ruidos, tal vez tenga una inteligencia musical. Entonces va reconociendo diferentes tipos de alumnos según el tipo de inteligencias que estas puertas de acceso permiten reconocer. Pero lo que por ahí resulta más interesante es esto que considera acerca de los canales de representación o sistemas de representación. ¿Qué nos va a decir Fernández Coto? Nos va a decir, absolutamente todos nosotros vamos a percibir el mundo a partir de los sentidos, ¿sí? Eso es una verdad. Todos percibimos el mundo a partir de los sentidos. Pero esa percepción del mundo puede variar de una persona a otra.
hay personas que van a recibir y van a captar mayormente la información a partir de los estímulos visuales. Otros quienes van a utilizar como canal para recibir la información lo auditivo, y otros lo kinestésico, es decir, lo que pasa por el cuerpo. Y a partir de esto empieza a decir, bueno, entonces es posible agrupar a nuestros estudiantes de acuerdo a estos canales de representación favorito. Es decir, todos percibimos el mundo a partir de los sentidos, utilizando todos los sentidos, pero predomina uno de estos canales por sobre otros. En mi caso, y tal vez pasó a ustedes cuando leyeron, en mi caso, yo estoy hablando desde mi estilo de aprendizaje. Necesito de ciertos organizadores visuales, me habrán visto recién que estaba organizando y ordenando mis apuntes coloridos. Por lo general no tengo faltas de ortografía, me gusta la información visual, me gusta estudio visualizando o recuerdo ciertos aspectos, esto lo vi en tal lugar, mira esto, ¿sí? Entonces de algún modo puedo catalogarme como un aprendiz de tipo visual. Algunos de ustedes tal vez les resulte escuchar al docente, repetir en voz alta eso que están estudiando, estudiar acompañados de música, ¿sí? Hablarse a sí mismos o de manera, imaginar la situación y poner en palabras eso que está estudiando. Seguramente sí sean aprendices con canal de representación favorito auditivo. Y tal vez otros de ustedes necesiten modelizar, tener elementos en la mano para ir estudiando. Bueno, esto es un átomo y este otro átomo interactúa y forman esta molécula y necesitan de algún modo manipular los objetos. No se pueden quedar quietos al momento de estudiar y necesitan estar en movimiento. En estas descripciones, ¿han podido identificarse, cuando fueron leyendo esta bibliografía, sobre los canales de representación, han podido reconocer cuál es su canal favorito de representación? ¿Cuál es el sentido que más utilizan para captar la información? ¿Han podido identificarse? Sí, Soledad, por ejemplo. Visual. Visual, muy bien. Necesitas ver, visualizás, te gustan las descripciones, las escenas, bien. Te impacienta mucho que una persona hable largo rato, ¿puede ser? No, pero ¿sabes qué me pasaba en las clases de química, por ejemplo, que son de 3 horas cuando teníamos presencial? Que en las 2 primeras estaba lo más bien, pero ya la última hora es como que decaía y no entendía nada. Bueno, ahí ya me perdía mucho tiempo, claro. Ahí escuchar mucho tiempo. Y ahí lo podemos relacionar con el otro texto que también compartí con ustedes acerca de quienes enseñamos, que es el texto de Tenuto, La educación del siglo XIX para alumnos y niños del siglo XXI, ¿no? Que iba a plantear otras cuestiones, justamente con el tema de cómo el origen de la escuela lo encontramos en un siglo en donde los tiempos estaban dados por los tiempos de la naturaleza, mucho más lentos, y hoy estamos en una situación completamente distinta y seguimos pretendiendo que nuestros estudiantes puedan atendernos durante largos periodos de tiempo cuando sabemos que no es así, que la atención hoy es difícil más que sostener la atención, sostener la concentración de los estudiantes, ¿sí? Ahora vamos también un poquito con Tenuto. Pero volviendo a esto, esta autora, Fernández Coto, presenta de manera muy esquemática, y esto a los visuales nos favorece mucho, cuadros organizativos con las conductas, el tipo de lectura, de ortografía y de aprendizaje de cada uno de los estudiantes según el canal de representación. Y luego también lo hace considerando el tipo de inteligencia, ¿no? Si, por ejemplo, tiene habilidades espaciales y de orientación y ubicación, bueno, su inteligencia va a ser espacial. Si tiene habilidad para controlar los objetos, movimientos y manejar objetos, es corporal. ¿Y cuál es el punto central de esta autora? Fernández Coto va a decir, bueno, atención, es importante reconocer el estilo de aprendizaje de cada uno, porque por lo general los docentes llevan al aula
como estilo de enseñanza, ¿sí?, aquel estilo de aprendizaje. O sea, uno es como docente y aplica estrategias como docente de acuerdo a cómo aprende. A mí, que me sirve la organización visual, espacial, en el aula presencial suelo hacer uso del pizarrón, esquemas, fotografías, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso a mí me sirve. Yo aprendo de ese modo. El punto está, y es lo que sostiene esta autora, que no todos los estudiantes aprenden del mismo modo. Y si uno no identifica los diferentes estilos de aprendizaje, puede estar ofreciendo diferentes alternativas, diversidad de estrategias, diversidad de actividades, pero todas que recurran o que caigan en el mismo canal. Por ejemplo, en mi caso sería en el canal visual. Eso nos va a decir Fernández Coto. Es importante reconocer los diferentes estilos de aprendizaje porque de este modo uno podría reconocer en los estudiantes cuál es el estilo de cada uno y adaptar la clase o presentar diferentes alternativas para cubrir la mayor cantidad de estilos de aprendizaje. Si consideramos los canales de representación, nos propone un ejemplo muy sencillo. Estoy explicando un tema, lo voy a hacer utilizando como recurso una lámina, entonces eso va a favorecer a los visuales. Voy a dar una explicación sobre la temática, eso va a favorecer a los auditivos, y luego voy a pedir que dramaticen esto que estamos aprendiendo y eso va a favorecer a los kinestésicos, ¿sí? De ese modo, entonces, trato de cubrir la mayor cantidad de estilos de aprendizaje según el canal de representación. ¿Con esto estamos? Canales de representación sensorial. No. Obviamente. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede ser alguien que se ve los dos tipos de estilo de aprendizaje, por ejemplo, auditivo y visual? Sí. Y ahí es una de las cuestiones que va a apuntar Marta Ferrero, que es la autora del texto que ustedes tienen que leer sobre neuromitos. Entonces nos va a decir, bueno, no son únicamente tres categorías de canales de representación, auditivo o tres tipos de alumnos, auditivos, kinestésicos y visuales. Voy a tener a los visual auditivos, a los auditivo kinestésicos. Entonces, comienza a completar. ¿Aaron? Creo que había dicho que había como 71 formas de clasificarlos. Si me equivoco. Exacto. Y ahí Es donde más, habla sobre que es difícil encontrar, más que nada por el tema del tiempo, claro. de cómo conseguir material y etc. Claro, una de las críticas que hace es esto: ¿qué clasificación vamos a utilizar para los estilos de aprendizaje? ¿Vamos a utilizar la de canales de representación? Entonces, ¿vamos a considerar solo auditivos, kinestésicos y visuales o vamos a hacer estas combinaciones? Porque de hecho también puede pasar que una misma persona en diferentes momentos de su vida o para diferentes temáticas ponga o priorice un canal sobre otro. Tal vez en química les resulte a ustedes ser más visuales, ¿sí?, por el tema de las representaciones, de los modelos y de las fórmulas, y tal vez para una pedagógico-didáctica, una filosófica, les resulta ser auditivos. Entonces, de algún modo, ahí empezamos a desandar las críticas a este material. Otra de las cuestiones que plantea Fernández Coto tiene que ver con explica el ciclo motivacional, ¿no? Cómo logramos la motivación y la atención a nuestros estudiantes. Bueno, planteando un desafío, con los estímulos adecuados, planteamos un desafío. Ese desafío viene a romper el equilibrio que supuestamente tiene el estudiante, y esa necesidad por querer recomponer ese equilibrio va a plantear una situación de estrés. Si esos estímulos son adecuados, si ese desafío es adecuado, esto significa ni muy difícil ni muy fácil, o sea, si estoy trabajando con estudiantes del nivel secundario, no voy a plantearles actividades del nivel primario, ni tampoco voy a plantearles actividades como si se fuese una universidad. Unas por fáciles, otras por difíciles, no logran captar la atención o la intención de querer resolver el desafío. Entonces, si planteamos los desafíos adecuados, si planteamos y proponemos los estímulos adecuados, se genera una situación de eustrés
que tiene que ver con la búsqueda y la resolución de ese desafío para recuperar ese equilibrio que se perdió cuando se plantea el desafío. Y en esa situación de buscar y resolver ese desafío, ya sea logrado o no, es cuando ocurre el aprendizaje. Y entonces acá vuelve a clasificar a los estudiantes. Nos va a decir, según el origen de motivación, los estudiantes pueden ser superficiales, aprendices estratégicos y aprendices profundos. Y acá otra vez a ver cómo se han ido, cómo se fueron identificando y tal vez en la lectura, bueno, no puedo reconocer, he sido un aprendiz superficial en esta materia o he sido un aprendiz profundo en tal otra. Uno puede ir un poco reconociendo estos aspectos. ¿Cuándo un aprendiz es superficial? Cuando la motivación viene desde afuera y lo que busca es evitar el fracaso. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a reproducir lo que el docente de algún modo está proponiendo. Los procesos cognitivos, como son de reproducción, tienen que ver con la memorización, con la repetición, con esto de hay ausencia de reflexión, y va a cumplir con lo que se pide, no más que eso, ¿sí? Y todos en algún momento hemos sido aprendices superficiales en alguna instancia de nuestra biografía. En un segundo nivel tenemos a los aprendices estratégicos. La motivación puede venir por fuera o puede ser interna también, pero acá tiene que ver con lograr la tarea, ¿no? Entonces, de algún modo, se va a organizar, va a planificar el ojo, va a reconocer qué es lo que solicita el docente, qué es lo que pide el docente, y a eso solo se va a adecuar. Entonces, este docente me está pidiendo esto, entonces yo voy a estudiar esto. Este otro docente aborda de tal manera sus clases y sus propuestas me está pidiendo esto, bueno, voy a hacer esto. Y a lo que apuntamos son los aprendices profundos, donde la motivación es interna, está el gozo y el disfrute por el aprender, donde realmente hay una construcción de significado, los procesos cognitivos son profundos, vamos hacia el otro extremo, ¿no? Mientras pasábamos de un aprendiz superficial, que no hay reflexión, acá sí hay reflexión, hay relación, hay asociación, porque justamente tiene que ver con el interés. Entonces, nuevamente preguntarnos, ¿es posible catalogar a los aprendices superficiales, estratégicos y profundos? Y tendríamos que hacerlo para cada uno de los contenidos, para cada uno de los temas, en cada momento de la historia, en la biografía de ese estudiante. Entonces, otra vez se complica esto. Pero sí es interesante reconocer que a veces estudiamos motivados para cumplir una tarea o para realmente construir un significado o de manera superficial solo para evitar el fracaso. Les pido por favor que en la pedagógico-didáctica sean aprendices profundos, ¿sí? Porque esto lo van a necesitar luego en toda su práctica profesional futura, en 30, 35 años de profesión. Entonces acá no tiene que ver con cumplir con las tareas, tiene que ver con las herramientas que van a necesitar en la práctica. Bien, luego Fernández Coto va a hacer mención a los dominios de aprendizaje. Esto va a estar muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Nosotros vamos a mencionar la existencia de un conocimiento de tipo conceptual, procedimental y otro actitudinal. Algo que tiene que ver con el saber, con el hacer y con el ser, ¿sí? Las tres dimensiones de la ciencia, saber, hacer y ser. Bueno, Fernández Coto lo llama dominios del aprendizaje. Y hace mención que el manejo de estos dominios y la integración de estos dominios hacen a los estilos de enseñanza. Y otra de las cuestiones que considera en relación a los estilos de enseñanza tiene que ver con la cultura educativa. Esto es, si me encuentro en una cultura o en la corriente conductista, cognitivista, constructivista, de las diferentes teorías educativas que de hecho habrán analizado años anteriores. Reconocemos toda la teoría conductista, frente a un estímulo esperamos una respuesta, modelo de transmisión-recepción, modelo tradicional, nos queremos alejar de ese lugar y queremos acercarnos a modelos constructivistas, humanistas, que tienen como característica estos modelos, donde el alumno y el docente hay un protagonismo compartido, el docente actúa como guía orientador para aprendizajes
con significado. Y en la construcción de estos aprendizajes partimos de los modelos con los que ya cuentan los estudiantes y los vamos acercando progresivamente a modelos cada vez más científicos, pero desde lo que ya conocen, desde lo que ya saben. Entonces hace un recorrido breve por todas las corrientes educativas. Y entonces ahí hace esta distinción. Así como existen estilos de aprendizaje, cada uno cuenta con uno, los docentes tenemos estilos de enseñanza y probablemente utilicemos la manera en que aprendemos. Y vuelvo a clasificarlos según la inteligencia: docentes lingüísticos, lógicos, espaciales, corporales, musicales, naturalistas, con inteligencia intrapersonal e interpersonal, y capacitadores visuales, auditivos o kinestésicos. Sigo insistiendo, me identifico como una capacitadora, como una formadora visual, porque de hecho estoy hablando rápido, ¿sí? Y es una de las características de los que utilizamos este canal, hablar rápido. Los auditivos van a hablar rítmicamente y van a realizar diferentes entonaciones. Los van a identificar, o sea, ustedes pueden reconocer a sus docentes qué canal predomina, pero esto no significa que podamos a todos catalogarlos bajo uno u otro canal de representación. Y finaliza con un cuentito, La Escuela de los Animales, en donde de algún modo da cuenta de que hay que atender a la diversidad y potenciar aquellas cuestiones que ya traen los estudiantes y favorecer el crecimiento de esas potencialidades, porque si no caemos en la mediocridad, ¿no? Si vamos a igualar, estamos siendo mediocres. Entonces, educar para la diversidad tiene que ver con considerar que existen diferentes tipos de aprendices y que los ritmos de aprendizajes son diferentes. Y que, como igual acá lo señala, les decía, esta publicación, este capítulo de este libro, es un libro de neurociencias, cada cerebro es único, como cada persona es única. Eso sí, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Y para finalizar, me gusta esta frase de Perrenot, que es sociólogo: si se brinda la misma enseñanza a alumnos cuyas posibilidades de aprendizaje son desiguales, solo es posible que se mantengan las diferencias entre ellos, acaso que aumenten, ¿sí? Interesante el capítulo, no sé si a ustedes les pareció o no, pero tiene aspectos que podemos llegar a rescatar y que podemos llegar a utilizar en nuestras prácticas. ¿Estamos con Fernando Escoto? Bien, y entonces la tenemos a Fernando Escoto de un lado y del otro lado aparece Marta Ferrero, ¿sí? Ya Aaron dio algunas pistas acerca de cuáles son las críticas de Marta Ferrero. ¿Qué más me pueden decir con respecto a lo que propone? La de neuromitos. ¿Qué nos dice? ¿Es posible para esta autora personalizar la enseñanza para cada estilo de aprendizaje? No, dice que es imposible complacer todos los estilos de aprendizaje de cada alumno, vendría a ser algo así. Bien, sí. Parte de una realidad. Nosotros como docentes de escuela media, de educación superior o de educación secundaria, por ejemplo, tenemos encuentros semanales de 2 horas por semana, clases, estoy pensando en física, en química, biología, 2 horas por semana. En promedio ustedes van a trabajar con 9 o 10 grupos, cada grupo con 30 alumnos. Estamos hablando de más de 300 personas. ¿Cómo hago yo como docente para reconocer en 2 horas por semana el estilo de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes? Entonces, por ahí, esa es una de las críticas, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Cuál de todas las clasificaciones que existen voy a emplear? Sí es cierto que no todos van a aprender del mismo modo,
¿sí? O sea, vamos a tomar esto de no igualar y generar mediocridad. No todos aprenden del mismo modo, pero ¿me es posible catalogar a los estudiantes? ¿Tiene alguna validez catalogar a los estudiantes? Y todos estos estudios que parten de las ciencias, muchos han sido trabajos de laboratorio. Entonces, Marta Ferrer lo que dice es, bueno, la traducción al aula es mucho más compleja, el aula es mucho más compleja que lo que ocurre en el laboratorio. Entonces, de algún modo, si se toman estas metodologías, se invierte tiempo en ellas y dinero, por ahí lo que se está perdiendo es tiempo, porque se ha demostrado que no resultan del todo eficaces. Hace mención a un programa que era de gimnasia cerebral que se vendía y que implicaba esto de realizar respiraciones, tomar determinada cantidad de agua, hacer como una gimnasia cerebral para que los estudiantes aprendan. Bueno, hay pruebas científicas acerca de que decía, si los chicos hacen esto o lo otro, aprenden más. No hay muchas. Pero ahí voy a Tenuto. ¿Es posible sostener una audiencia por más de 40 minutos? ¿La atención de una audiencia por más de 40 minutos? No. Hoy el punto de interés, el foco de interés, como máximo en un intervalo de 20 es necesario realizar un corte. Ese corte puede ser una humorada, puede ser una pregunta, puede ser algo que nos saque del foco para volver a entrar en él. Y de hecho, leyeron en el texto de Tenuto la historia de la mujer y la barba del expositor. ¿Quién quiere comentarla? La chiva, la barba de quien estaba haciendo la exposición. Eso está en el texto de Tenuto. ¿Alguien que comente? Profe, yo no encontré ese texto que está mencionando. Yo creo que lo subí. ¿Dónde está, profe? Estaba el de Coto. En la clase. ¿En la clase, en la clase 3? Sí, ¿no está? Yo solamente encontré el de PDF del Coto libro, y el de Coto Sorrero. Claro, el otro no está, profe. No, perdón, yo estoy convencida de que se los había subido y entonces puede que no. Perdón, entonces. Solo dos textos, digo. Bueno, se los voy a subir. Es un libro, nuevamente, es un libro completo, no pude cortar el PDF, pero es solo el primer capítulo, ¿no? Una institución del siglo XIX para niños y jóvenes del siglo XXI. Y en este texto, por ejemplo, la autora da cuenta de cómo uno puede estar físicamente en un lugar y no estarlo mentalmente. Podemos encontrarnos con nuestros estudiantes del otro lado, pero realmente están, y trae relato de un expositor que mientras daba su exposición veía cómo una mujer se emocionaba, entonces él con más énfasis contaba su historia y se retroalimentaba de esa emoción de la mujer por lo que supuestamente le estaba contando. Y cuando termina de hacer su oratoria, la mujer se acerca y le dice que, bueno, se había emocionado mucho porque la barba, la chiva de este expositor, le recordaba a una chiva que ella tenía. Entonces, de algún modo, esto de, sí, tenemos a 30, 40 personas del otro lado, pero realmente están atendiendo, están prestando atención. Y bueno, les comento brevemente. Esta autora lo que va a plantear es que ocurrieron grandes cambios. Uno tiene que ver con el origen de la institución escolar, que de algún modo la sociedad está organizada en función a la escuela. De hecho, vean cómo padres y familias se organizan y lo que la pandemia generó en cuanto a organización familiar y laboral cuando se han suspendido las clases presenciales, los trastornos que ha generado. Entonces, la sociedad de algún modo se organiza en torno a la escuela. Pero ahora,
existen nuevos modelos de relación entre los adultos, nuevos modelos de relación en las sociedades, y la escuela sigue siendo la misma escuela del siglo XIX. Un segundo cambio que ocurre tiene que ver con el discurrir del tiempo. Cuando surge la escuela, el tiempo era lento, las actividades estaban referidas a la naturaleza, el tiempo era lineal y consecutivo, así como van sucediendo las estaciones, iban ocurriendo los eventos en las personas. Hoy día se está todo el tiempo se está haciendo algo, todo el tiempo se está trabajando, todo el tiempo se está estudiando, todo el tiempo se está interactuando con el otro, todo el tiempo se están haciendo las cosas de la casa, y más ahora, en este momento, aún más. No existe límite entre lo laboral y lo privado, y con el uso del celular, ni que hablemos de esta situación. Y el tercer cambio que reconoce esta autora tiene que ver con lo que ocurre a nivel subjetivo. Los tiempos de concentración son muy lábiles y es el tiempo de la inmediatez. Entonces, y la superposición de tareas. Entonces, ¿cómo hacemos para captar la atención de los estudiantes durante una determinada cantidad de tiempo, siendo que hoy estamos haciendo muchas cosas? No tomé lista. No tomé lista. Bien. Entonces, algunas cuestiones como para cerrar, luego les subo el material. Este material colabora en entender a quiénes enseñamos. Primer supuesto, la escuela no prepara para la vida, porque la escuela es la vida misma, ¿sí? La escuela no está fuera de la sociedad, es parte de. Otro de los supuestos es que el saber circula a través de los sujetos, entonces hay que permitir recuperar las experiencias de estos sujetos para que resulte una vinculación más significativa. Y que a fin de tratar de involucrar más a los estudiantes, tenemos que generar propuestas que convoque al compromiso y la responsabilidad por parte de ellos. Es un texto muy breve, son 3 hojitas, pero un poco trata sobre esto, ¿no? Hace como un recorrido para entender a quiénes enseñamos. No tiene que ver con la actividad, no tienen que incluirlo en la actividad, pero sí va a colaborar en la visión de dar respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son estos estudiantes que tenemos enfrente? Bien. ¿A quiénes enseñamos? Y con respecto a esta actividad, ¿no? Donde van a tener que hacer una producción escrita en el lugar de Fernández Coto, hablando como Fernández Coto, como explicaría las 2 historietas, y luego desde el lugar de Marta Ferraro, ¿qué diría al respecto? ¿Hay consultas, dudas, preguntas? Ya han empezado con esa actividad, lo tienen avanzado, no han podido avanzar porque se presentó algún obstáculo. ¿Cómo están? ¿Estamos o no estamos? No, profe, bien. Lo único, a mí me quedó en una de las preguntas, cuando dice ¿qué implica ciencia para todos? En el texto explica algo, pero yo lo tuve que buscar aparte porque mucho no me había quedado claro en el texto. Vos decís de la clase la anterior. Claro, sí, la de Martín Díaz. Sí, y cómo, sí, porque Martín Díaz no lo responde, ¿sabes quién? Mainardi. Ah. Implica ciencia para todos. ¿Pero qué encontraste, Marina? No, era una especie de proyecto de hábitos de ciencia y tecnología. Ciencia para todos un poco tiene que ver con pasar de esta primera enseñanza de las ciencias que fue pensada para formar científicos y reducir a los pocos que van a seguir ciencia, para todos los ciudadanos, sigan o no sigan carreras científicas. Ciencia para todos tiene que ver con esto de alfabetización científica. Todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a esta producción humana, como es el arte, sí, la ciencia también lo es, todos tienen el derecho de acceder a esa información. Ok. Bueno, si no, paso a lo de contenidos. Vamos a contenidos. Para eso, una presentación. Profe, una consultita. Sí. Cuando en el texto de Fernández Coto
en los estilos de aprendizaje, que habla de manifestaciones pragmáticas de la inteligencia. ¿A qué se refiere con eso? La inteligencia es un conjunto de habilidades, ¿no? Entonces, manifestaciones pragmáticas son las inteligencias puestas a juego, puestas a resolver algo. O sea, sí, soy inteligente, no sé, corporal o intrapersonal y demás. Tengo esas habilidades. Las pongo en juego para resolver un problema. Manifestaciones pragmáticas tienen que ver con el poder resolver algo, poder resolver una situación, un problema, un desafío, un ejercicio, una actividad. Hacer uso de sería. Gracias, profe. Bueno, ahí ya encontré la presentación, a ver. Está un poco lenta mi PC hoy. 2 segunditos. Y arrancamos, bueno, la clase que subí hoy y con la que vamos a trabajar hoy y el próximo miércoles, tiene que ver con otra de las preguntas. Hasta ahora tenemos, ¿para qué enseñamos? Y hablamos de la alfabetización científica, ¿a quiénes enseñamos? Y como cierre por ahí de a quiénes enseñamos, enseñamos a una diversidad de estudiantes, cada uno con su propio estilo de aprendizaje. Eso nos permite catalogarlos, nos permite agruparlos. Es una tarea difícil, pero ¿para qué me sirve reconocer que tengo diferentes estilos de aprendizaje? Para no hacer siempre lo mismo, para ofrecer diversidad de propuestas y entonces en estas propuestas tratar de incluir a la mayor cantidad de estudiantes y reconocer que de algún modo vamos a enseñar a cómo aprendemos. Entonces es importante poner en juego no solo con lo que yo me siento cómoda al momento de enseñar, sino también aquellas otros canales y otras inteligencias. Así cubro la mayor parte de los estudiantes. Un segundo, chicos, que quiero presentar la pantalla y no me permite. A ver. Acá no es por esto. Ahí estamos. Bueno. Bien, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? ¿Se puede ver la presentación? Sí, Sí, profe. Sí. Avanzamos con esto entonces. Esto es la clase de hoy y será clase de esta semana y de la siguiente. Vamos a hablar de qué enseñamos, ¿sí? Entonces, ¿qué relación cabe establecer entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar sobre las ciencias? ¿Estamos hablando del mismo tipo de conocimiento científico y conocimiento escolar sobre las ciencias? No, no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Partimos de que son ámbitos diferentes. Por un lado tenemos el ámbito científico, en donde nos encontramos con profesionales dedicados exclusivamente a resolver y a plantearse más que resolver ciertas preguntas e interrogantes sobre fenómenos naturales, con una formación específica para ello, con tiempo de dedicación exclusivo. Y por otro lado nos encontramos en el ámbito educativo con estudiantes que pueden o no ser gustosos por las ciencias, que están obligados, es la escuela secundaria obligatoria, que tienen otra formación y que además de ciencias cursan otras áreas de conocimiento. Entonces, ¿hay una relación entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar? Sí lo hay, y tiene que ver con que el conocimiento científico es fuente del conocimiento escolar, ¿sí? Es de donde el conocimiento escolar tiene un origen. Ese origen es el conocimiento científico, pero va a sufrir una serie de transformaciones. Estas transformaciones el proceso de transformación lo vamos a llamar transposición didáctica, y justamente atiende a estas diferencias entre los ámbitos, el científico y el escolar. Entonces, se van a encontrar con un primer texto, que es el texto de Bondad, donde va a dar cuenta de los diferentes niveles de mediación, cómo ese conocimiento científico llega a ser ese conocimiento aprendido en cada uno de nuestros estudiantes. Estos son los 4 niveles
que va a reconocer. En el primer nivel del conocimiento no escolar, ¿sí? Estamos hablando del conocimiento científico, al conocimiento enseñar. Entonces, de todo el caudal de saberes que circula en la sociedad, ¿sí? de todos los saberes, se va a realizar una selección, y esa selección nosotros la vamos a encontrar reflejada en los diseños curriculares, ¿sí? No recuerdo si esto ya lo habíamos mencionado, pero a nivel nacional y considerando la diversidad y heterogeneidad de nuestro país, a nivel nacional nos encontramos con los NAP, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Estos son acuerdos entre todas las jurisdicciones. Luego, cada jurisdicción, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción elabora sus propios diseños curriculares en función de ciertos fines sociales y cognitivos, y por supuesto también contextuales. En esta selección, ¿no? de todos estos saberes, por lo general está a cargo de equipos técnicos, de especialistas. En ocasiones son convocados ciertos docentes, cada un par de años, varios, se hacen consultas acerca de las modificaciones a realizar en los diseños curriculares. Si esas consultas llegan o no llegan a quienes toman las decisiones, desconocemos, muchas veces suponemos que no, pero bueno, en ocasiones hay consultas, o las consultas es cuando ya está todo liquidado y está todo cocinado, y así sale el diseño curricular. Y después tenemos un segundo actor involucrado en este primer nivel de transposición didáctica, que son las editoriales. Las editoriales van a realizar una segunda selección y van a realizar una transformación adaptativa, pero encima a su vez trabajan por ejemplo, estoy pensando en las editoriales de nivel medio y de nivel secundaria. Santillana, Aike, Maipue, Estrada, digo, esas editoriales realizan un trabajo de selección, pero por lo general también trabajan con libros de nivel superior, ¿sí? Entonces, hay como dos niveles ahí. ¿Cuáles son los criterios para incluir de todos esos saberes que circulan en la sociedad, algunos en el currículum y otros no? Bueno, validez científica que responda a determinados paradigmas vigentes, significatividad social y o adecuación al alumno, y también agrego acá al perfil del ciudadano que se persigue. En este primer nivel del conocimiento no escolar, el conocimiento enseñar, pasamos al siguiente nivel, y la instancia de transición lo constituye la planificación docente. Entonces, de todos los saberes se hace una primera selección, aparece prescripto en los diseños, en los NAP, documentos curriculares, y en el diseño curricular, y luego el docente, en base a ese diseño curricular, elabora, diseña su planificación docente. Y estamos en un segundo nivel, del conocimiento a enseñar, eso que está plasmado en la planificación docente, al conocimiento enseñado. ¿Dónde se concreta este nivel? En el aula, en la práctica concreta, es lo que se llama currículum real vivido. Y sobre este nivel de mediación van a operar filtros. Uno de ellos son las condiciones institucionales en que se desarrolla la enseñanza. Esa práctica concreta, ese currículum real vivido, no va a ser igual en una escuela de isla que en una escuela rural, agraria, que en una escuela céntrica, que en una escuela de la periferia, ¿sí? Entonces, de algún modo, las condiciones institucionales van a operar en este nivel de mediación. Y por otro lado, las acciones y decisiones de los docentes. Y lo puse en grande, la profesionalidad del docente. ¿Sí? ¿Cómo incide la profesionalidad del docente en lo que decide, en la selección de contenidos que hace, en cómo va a enseñarlos, de acuerdo a cuáles son sus matrices? Todos nosotros tenemos
docentes modelos, en cuanto a que queremos imitarlos y han dejado huella en nosotros, o en cuanto no queremos ser como ellos, ¿sí? Entonces, de algún modo, nuestra profesión es una profesión que conocemos de antemano, porque todos hemos estado dentro de las aulas y tenemos ciertas ideas acerca de lo que es la labor docente. Bueno, eso juega en este nivel de mediación. Y profesionalidad del docente también incide cómo es su formación. Una vez que finaliza que culmina la formación inicial, ¿no? Lo que ustedes están haciendo, formación inicial, estos años en el profesorado. Sigue perfeccionándose, hay formación continua, sigue actualizándose en su disciplina, actualizándose en cuestiones pedagógico-didácticas. Entonces, ese conocimiento enseñar que aparece plasmado va a ser conocimiento enseñado según estos filtros y, como les decía, sobre todo según la incidencia del profesionalismo del docente. El tercer nivel es del conocimiento enseñado al conocimiento evaluado. Todos sabemos que los contenidos evaluados son los que se conciben como los más importantes. Entonces, existen determinadas herramientas que están legitimadas, llámense pruebas escritas, lecciones orales, trabajos prácticos, que de algún modo permiten la verificación de esa apropiación. Entonces, no se evalúa absolutamente todo lo que se enseña. Entonces, de todo eso enseñado, hay una selección. De hecho, nosotros como estudiantes decimos, profe, esto entra en la prueba, esto va a ser evaluado. Reconocemos también que hay un estatus diferenciado en relación a los distintos contenidos. Y en el cuarto nivel de mediación, es del conocimiento enseñado y evaluado al aprendido. Y acá, quien cobra relevancia son los sujetos, los que se van a apropiar del conocimiento escolar. Y esto lo van a hacer desde sus conocimientos previos, desde sus historias personales, desde lo que les resulta significativo, tomando algunas cuestiones y obviamente descartando aquello que no va a encajar en sus marcos de asimilación. Ahora, estos sujetos son únicos y lo relacionamos con el texto y el material de la clase anterior, que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje, cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y cada uno pertenece a un determinado medio sociocultural. Tiene una ubicación en el universo familiar, es determinado sexo. Entonces hay como una trama de significados en cada uno de estos sujetos que va a delimitar un poco las posibilidades para que se apropien o no de determinados contenidos. ¿Estamos? ¿Están? Porque yo no los veo. Gracias. Bien, entonces retomamos. El conocimiento científico que dijimos es nuestra fuente de origen, va a sufrir todas estas transformaciones adaptativas hasta llegar a ser conocimiento escolar, hasta convertirse en objeto de aprendizaje. Y entonces cabe preguntarse, bueno, en este largo recorrido, en esta serie de transformaciones, ¿pueden ocurrir deformaciones, pueden ocurrir distorsiones o rupturas que desvinculen ese conocimiento escolar con ese conocimiento fuente-origen, conocimiento científico? Y la respuesta debería de ser que no deberían de ocurrir estas rupturas, estas distorsiones. Entonces aparece un concepto que es el de vigilancia epistemológica. Nosotros tenemos la tarea de mantener una actitud vigilante para detectar esas rupturas o distorsiones y en caso de encontrarlas, volver a realizar la vinculación entre el objeto de enseñanza y el conocimiento fuente original. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Eso que llega a la carpeta del estudiante, más allá de que ha sido transformado, ha sido adaptado a su lógica, a la lógica del ámbito educativo, tiene que ser reflejo del conocimiento científico original. Porque está esta pregunta, ¿no? ¿Para qué enseñar algo que fuera del ámbito escolar no tiene sentido? ¿Para qué tantas transformaciones si eso no va a tener sentido? Entonces, acá solíamos hacer algunos años, hemos hecho trabajos en donde hacíamos la revisión de, por ejemplo, un concepto, elegíamos, no sé, fotosíntesis,
y buscábamos, bueno, ¿cómo llegó el concepto de fotosíntesis a la carpeta de los estudiantes? ¿Y cómo aparece en el libro de secundaria que utilizó ese estudiante? ¿Y cómo aparece ese mismo concepto en libros de educación superior? ¿Y cómo aparece en papers o en documentos científicos? Entonces íbamos realizando todo el recorrido de la transformación de ese conocimiento. En caso de encontrar una omisión, una supresión, un agregado o una transformación que terminaba desvirtuando el real significado de ese contenido, lo que hacíamos era, bueno, ¿cómo lo subsanamos? ¿Cómo volvemos a vincular? Y es un trabajo, esto de vigilancia epistemológica, que lo van a hacer fuera de lo que es como un trabajo práctico, una actividad de la perspectiva, de la pedagógica o didáctica, lo van a hacer ustedes cada vez que se pongan a analizar materiales que van a llevar al aula, cuando lean, por ejemplo, vamos a trabajar con un artículo periodístico, y ese artículo periodístico ha sido elaborado por un periodista científico. Y en esto de tratar de simplificar o de acercar una idea, hay conceptos erróneos. Por ejemplo, se ha encontrado que se estaba hablando de alguna enfermedad viral y se mencionaba el tratamiento con antibióticos, sabiendo que los antibióticos solo afectan a los seres vivos y que los virus no están vivos. Entonces, de ese estilo es, bueno, cuando nos encontramos algo que no se corresponde con la fuente original de conocimiento, ¿de qué modo recomponemos ese vínculo? Bien, entonces, ¿qué son los contenidos? Vamos a algunas definiciones, hay muchas. Lo que se debe enseñar, sí, es lo que aparece en los diseños curriculares. Lo que se declara enseñar, sí, es lo que aparece plasmado en la planificación docente. Lo que se intenta enseñar, la práctica educativa, lo que se enseña sin intención, los llamados contenidos ocultos, el currículum oculto, o lo que efectivamente se enseña o se transmite. O sea, todas estas definiciones son definiciones válidas. Nosotros, porque depende del momento, sí vamos a tener una definición un poco más actualizada que considera que los contenidos son el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo y socialización. ¿Sí? Esta es un poco nuestra definición de contenidos. Conjunto de saberes. ¿Por qué conjunto de saberes? Porque no todos los saberes son susceptibles de ser considerados contenidos. Dijimos que había una selección previamente. Cuya asimilación, ¿esto qué significa? Que no es pasiva, implica una reconstrucción. Es necesaria para todos los alumnos y permite la socialización, o sea, considera que el desarrollo humano se produce en un contexto social y cultural. Insisto con esta definición porque por largo tiempo se ha considerado que los contenidos era el listado de temas. Y esos temas que se daban el primer día de clases, tema. Y los contenidos es algo más que los temas. Esta definición está vinculada con la concepción actual de ciencias. Cuando teníamos la concepción clásica de ciencias, ¿sí? Esto de la visión clásica de la ciencia como un conjunto de verdades absolutas, objetivas, neutras, asépticas, los contenidos eran el listado de temas. Cuando reconocemos que la ciencia es una construcción humana, en donde implica saberes, implica metodologías, un hacer, implica cuestiones como la curiosidad, la creatividad, el ingenio, la comunicación, la colaboración, el trabajo en grupo, el ser, estamos viendo que la tipología de contenidos que vamos a trabajar, conceptuales, procedimentales y actitudinales, tiene que ver con las tres dimensiones de la ciencia. Una dimensión del ser, los actitudinales, del hacer, los procedimentales, y del saber, los conceptuales. Bueno, esto es justo lo que estaba mencionando, ¿no? Cómo cada una de las dimensiones de la ciencia
se ve reflejado en los tipos de contenidos que pasa a ser ciencia escolar. Y acá vamos a esto, y ya con esto voy finalizando. Esto es un ejemplo del diseño curricular del primer año de Ciencias Naturales. Nosotros vamos a trabajar con este diseño por ahora, ¿sí? Con el de primer año. Lo encuentran en ABC, en Google ponen diseño para el primer año de la escuela secundaria. En el diseño están todas las asignaturas, van a tener matemática, van a tener, no sé, educación artística. Bueno, ciencias naturales creo que figura a partir de la página 23-24. Es la primera asignatura en aparecer. Entonces, Profe, eso le quería preguntar. Con usted vamos a elegir una unidad del diseño curricular para desarrollar una microclase o algo por el estilo. Porque el año pasado yo cursé didáctica con Rodano y nos hizo hacer eso. Quería sí, saber si este año se hace. sí, no vamos a hacer una microclase, sino que vamos a hacer una secuencia didáctica. Sí, no la vas a poder llevar a la práctica ahora, como las microclases, Sí. pero sí vas a armar la secuencia de 3 o 4 clases para trabajar esos contenidos. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a ver que el diseño curricular del primer año está organizado por ejes, por ejemplo, en este caso, los materiales y sus transformaciones, hay núcleos de contenidos, y esto que vemos acá, este listado, ¿sí? Son los contenidos. Propiedad de los materiales, bueno, menciona cuáles, determinación experimental de los mismos, escalas de valores posibles. Luego aparecen orientaciones pedagógico-didácticas de cuál es el alcance de este contenido. Ustedes van a encontrar siempre el eje, el núcleo de contenidos, los contenidos en cursiva y las orientaciones, ¿no? Por ejemplo, estos aprendizajes llevan implícita la tarea de la selección de importantes materiales o objetos construidos con ellos. Se puede pasar de la observación al registro, a la representación, a la vinculación de las características. Hay como orientaciones. Pero a lo que voy es, dijimos que vamos a reconocer estos tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, la semana que viene, y se los adelanto, vamos a estar trabajando con ellos, ¿no? Con los tipos de contenidos, los criterios de selección de contenidos y con el reconocimiento de los tipos de contenidos. O sea, cuáles tienen que ver con un saber, cuáles tienen que ver con un hacer y cuáles tienen que ver con un ser. Como podrán ver en este ejemplo, propiedad de los materiales, organolépticas, físicas, químicas, es un tipo de contenido conceptual, ¿sí? Los conceptuales, hechos, datos, conceptos, principios, generalizaciones. Determinación experimental de las mismas, ¿sí? Es una acción, es un hacer, es un contenido procedimental. Escalas de valores posibles, ¿sí? ¿Cómo voy a medir, cómo voy a determinar el volumen, cómo voy a determinar la dureza, cómo voy a determinar la masa? Es un contenido de tipo conceptual. Entonces vamos a ver que en los diseños curriculares predomina un tipo de contenidos sobre otros. Y nuestra tarea como docentes es justamente incluir los 3 tipos de contenidos. Esto es prescriptivo, esto significa que es lo que debemos enseñar los contenidos, es el qué de la enseñanza, lo que hay que enseñar, lo que parece prescripto por enseñar, pero el alcance y la selección de contenidos la hacemos nosotros los docentes. Se van a encontrar que existen diferentes criterios para seleccionar contenidos. Yo no puedo seleccionar un contenido de manera azarosa, este sí, este no, este sí, este no. No, hay criterios para poder hacerlo desde la disciplina, desde la perspectiva del alumno y desde la perspectiva del contexto. Dejo de compartir y voy con ustedes. Entonces, un poco presentarles esto porque es con lo que van a trabajar. Esta primera semana, esta semana que empezó hoy, se van a encontrar con el texto de Bontá, con los niveles de mediación, hay una guía de preguntas, de orientación, y un texto que se llama Apuntes sobre contenidos, donde va a retomar la concepción de contenidos, criterios de selección. La semana que viene les voy a estar pidiendo que trabajemos con el diseño curricular de primero, y vamos a seguir trabajando esta noción de contenidos y apuntes sobre contenidos. Es decir, que estas 2 semanas vamos a estar en el qué de la enseñanza, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas, inquietudes? La semana que viene tenemos el próximo BIM, ¿no, profe?
No, la semana que viene no tenemos el próximo Meet. La otra. Está bien, en 15 días. En 15 días, el 22, exacto. O sea, esta semana van a trabajar contenidos, niveles de mediación, algo de transposición didáctica. El 15 les voy a seguir subiendo material sobre contenidos. Les voy a pedir que hagan una selección de contenidos. Profe, ¿qué dijo de la semana que viene? Porque se me cortó. Que la semana que viene vamos a seguir trabajando con contenidos. Y ya les voy a pedir que puedan identificar tipos de contenidos, que hagan una selección de contenidos. Y nuestro encuentro recién va a ser el 22 de junio. Así Profe, la semana que viene tenemos que entregar los trabajos, ¿no? Tenemos que subir los trabajos como fecha límite. Sí, la fecha límite es el próximo martes 15, el de a quienes enseñamos. Recuerden que solo sube uno de los integrantes y yo después los califico a todos los integrantes del grupo. Bueno, gracias. Bueno, y me voy a anotar que les tengo que subir entonces el texto de Tenuto, que no lo hice. Sí. Chicos, el texto de Tenuto otra vez, va al PDF completo, pero son 3 hojas del capítulo 1. ¿Sí? Se los voy a aclarar de todos modos. Cuando lo suba es ese material, nada más, es muy breve. Lo que compartió hoy lo va a subir también en la clase. Esta presentación, sí, dale, le pongo un poquito más de color porque me quedó muy apagada y se lo subo. Claro, más que nada porque, bueno, para no esperar si sube el video. Sí, yo se lo subo, chicos. Bueno, bien, esto es todo por hoy, ¿sí? Si hay consultas, no duden en escribirme por mensajería. Sí, yo de hecho voy